Bien, llegamos a nuestra entrevista aquí en la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión. Ya lo adelanté y vamos a colocar el foco en la memoria, en la reconstrucción emocional y en el poder de la palabra como forma de resistencia y sanación. Hoy conversamos, ya la ven en pantalla, con Marjorie Mardones, bibliotecóloga, docente y gestora cultural, autora del libro El tiempo que nos queda, una obra profundamente humana que recoge las voces y vivencias de quienes sobrevivieron al devastador megaincendio del 2 y 3 de febrero en la región de Valparaíso. Te saludo, Marjorie, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Hola Carlos, muchas gracias a ti y a Quinta Visión por este espacio para poder comunicar acerca de este trabajo que recién se lanzó el día viernes acá en la comuna de Quilpué. Sí, y solo voy a agregar algo, además que no solo representa o da cuenta de las voces de quienes sobrevivieron, sino que probablemente de quienes también partieron o voces que se silenciaron. A ver, el tiempo que nos queda es más que un libro, Mayor, ¿sí? ¿Cuál fue el momento más difícil y sí, durante la recopilación de estos testimonios o el más luminoso? Sí, el momento más difícil indudablemente fueron los primeros días, que yo en ese tiempo empecé a escribir una especie de bitácora donde recogía testimonios, anotaba lo que iba viendo y que después en el tiempo al revisarlo casi no lo recuerdo porque estaba en un momento de shock, estábamos en un momento de shock. Y el más bello es el vivido después del aniversario de esta tragedia, que fue un festival de la cebolla que hicimos acá en mi población, acá en mi pasaje, donde nos juntamos los vecinos y habían algunos vecinos, algunas chicas de 16 años con unos señores de 90 Ya. cantando temas emblemáticos como Corazón de Escarcha y eso es muy bello porque finalmente fue un espacio de encuentro, de abrazarnos, de reconocernos y de tener un poco de felicidad también después de haberlo pasado muy mal. Sí, sin duda, algo así como lo que uno escucha o dice en más de alguna oportunidad. La vida está hecha de dulce y agraz. Sí es, y en este tiempo también hemos encontrado lo mejor y lo peor también de cada uno, cada una, que lo más difícil también en este tiempo es que uno aprende a conocerse a sí mismo también, hasta dónde es capaz de entregar Mm. o de resistir o de dar por el otro. Son cuestiones que son fundamentales para la vida, digamos. Sí, sí, claramente. ¿Cómo se resignifica el concepto de tiempo? ¿En quiénes lo han perdido todo, Marjorie? ¿De qué aprendiste tú sobre este tiempo que queda? Bueno, el escritor Cassiani habla justamente de la tragedia, que uno, por un lado, no sabe quién es en medio de la tragedia. Y por otro lado, la oportunidad de ser ese que quieres ser también después de este momento trágico. Si bien personas como yo sobrevivimos, ¿cierto? Hay 136 personas aproximadamente que perdieron la vida, se dice que más inclusive, y que no tuvieron esta oportunidad de comenzar de nuevo sus vidas. Y eso yo creo que es el principal sentido de este título, esa es la invitación, es pensar, bueno, nos pasó esto, ahora qué es lo que vas a hacer con el tiempo que te queda para vivir lo que tienes que vivir. Nadie puede, yo creo que es muy triste si así pasara, quedar indiferente. Yo creo que todos cambiamos después de esta tragedia, en lo íntimo. Y en ese cambio esperar que sea positivo para que uno aprenda a ser solidario, a ser más generoso, a ser mejor cada día. Finalmente creo que el arte también es una invitación para aquello. Sí, la solidaridad, que es una palabra que cruza tu obra, la destaco, la relevo aquí y te pregunto si la literatura puede ser un puente real, si lo es, de reconstrucción emocional en medio del duelo colectivo. Sí, justamente es una de las cuestiones que yo he planteado al menos y que tiene que ver con el rol del arte. El arte es una cuestión que cultiva, ¿cierto?, el artista con un oficio, una trayectoria, etcétera, pero las expresiones artísticas son parte innata prácticamente del ser humano, ha estado Mm. presente desde siempre en la historia de la humanidad. Por tanto, pensar que el arte sirve, ¿no?, para justamente canalizar, catalizar aquello que está en nuestro subconsciente y que en esta tragedia se hace carne, por ejemplo, las pesadillas que las personas hemos tenido desde el día uno hasta la fecha. Y que muchas veces no eres capaz de verbalizar, de decir, esto me pasa, tengo ansiedad. Los niños, por ejemplo, los ancianos también, o cuando el trauma es muy profundo porque viste a alguien
quemándose o porque murió a alguien muy cercano a ti, tienes demasiado dolor, no eres capaz de decirlo. Y para eso sirve el arte, para eso sirve la literatura. Y me parece que es importante también hablar acerca no solo de la reconstrucción material, sino que también de esta otra reconstrucción, ¿no? Que es Claro. más íntima, es más espiritual, de otro tipo, inmaterial. Claro, que incluso puede demorarse mucho más que la misma reconstrucción de sus casas. Sí es, y hay muchos datos que no tenemos, o sea, hay gente que hablan de 26, 27 casos de personas que se han suicidado, personas que se enfermaron, que uno dice, bueno, esta persona está muriendo de pena, hay gente Mm. que, que ya no puede más con su propio dolor. Entonces, son cuestiones que invito a ver a través del libro y siempre con un mensaje, como bien dices tú, de pensar cómo desarrollar una cultura de de la solidaridad, una educación solidaria para saber qué hacer, porque vienen nuevas catástrofes, hay una situación climática muy difícil, hay una sequía y sabemos que el tiempo que viene también va a ser difícil y parece que desde lo comunitario es un poco más fácil sobrellevarlo. Finalmente, Marjorie, estaba pensando en aquellos, algo del liceo, estaba pensando en aquellos que hoy no están entre nosotros, que partieron a propósito de esta tremenda tragedia, que no fue un accidente, y eso nos quedó sumamente claro. ¿Hay también en este libro un homenaje a ellos? Sí, desde la primera línea, ¿cierto? Yo hago la dedicatoria para quienes partieron. También, por supuesto, para quienes sobrevivieron, cuento un par de historias, pero también es muy difícil tratarlo, ¿no? Porque hay personas que en algún momento, yo sabiendo lo que habían vivido, me pidieron que no contara sus historias, porque hay mucho dolor todavía presente y también por respeto a esas personas, aunque tenía la información, no la incorporé tan en profundidad. Y también pensando en que para las personas que lo están leyendo, para mis vecinos, es muy fuerte verse, porque uno parece increíble que vivimos esto, esa es la verdad. Entonces, es una responsabilidad también escribir, uno escribe, después no sabe lo que ocurre con los libros, pero que lo lean, que lo conozcan y un libro finalmente sirve para discutir, ¿verdad? Para debatir. Y hay muchos libros más, ojalá que se escriban. Yo solamente conté mi historia y la historia de los que pude contar por ahí, Perdona, tratando de aportar. tengo que cerrar. ¿Dónde encontramos el ejemplar? Sí, me pueden buscar en redes sociales como Marjorie Mardones, siempre respondo y está en Perfecto. este momento en Librería Fuegia, ubicado en Blanco 998, esquina Thompson, Marjorie, eso en Quilpué. Muchas gracias por en habernos Quilpué. acompañado. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes.